Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto en poder saludarlas. Me presento y saludarles también. Esta máster va a estar dedicada a todas las personas que así lo sientan. Si bien aquí nos reunimos solamente nosotras, pero también quiero compartir este mensaje también a ellos, a quienes también tengan menos acceso a esta información recurrentemente y así, ¿no? Como ir nutriéndose también de diferentes aristas en torno a una sexualidad más consciente. Bueno, me presento, mi nombre es Pamela Cruz. Llevo más de 15 años acompañando a mujeres en sus diferentes procesos y transformaciones de vida, pasando por diferentes tipos de educación, problemáticas y viendo, ¿no? Cómo la mujer también va pasando por estas distintas etapas y cómo podemos hacer de esto también algo mucho más fructífero, algo que tenga sentido en nuestras vidas y podamos también como establecer, ¿no? Nuestro camino de una forma tal que podamos nutrirnos más allá de aquello que estamos acostumbrados a ver a nivel sociocultural. Hace ya, no sé, alrededor de 10 años más o menos, no recuerdo muy bien con exactitud, me dedico al trabajo de la sexualidad. Partí la sexualidad taoísta a través del uso de los huevos yoni y desde ahí, ¿no? Me fui nutriendo de diferentes personas en las cuales me llevaron también al camino de la sexoterapia desde un área más científica, más clínica y también, por supuesto, espiritual. Mi idea con esta masterclass es poder darte un mensaje el cual a ti te sirva y te ayude también y te invite a reflexionar. Recordando siempre de lo que yo digo, no hay completa certeza, sino que la certeza está en ti, pero aquí lo que yo quiero es justamente llevarte a pensar en esto, llevarte a reflexionar sobre esto y que puedas encontrar también tu propio discernimiento en torno a la sexualidad de manera integral, que es lo que yo busco y es lo que también yo enseño a través de nuestra escuela Raíz Capacitaciones, que es una UNOTEC validada por el Ministerio de Empleo y Capacitaciones de Chile. Entonces, desde ahí también, ¿no? Es ir insertándonos dentro de un sistema que es solamente A o B o como quedar solamente como en lo hippie, vamos a decir, ¿no? Que sería como lo más espiritual o lo más científico o clínico. Aquí es un engranaje de ambos mundos, de todos los mundos, porque esa es la forma que yo he encontrado para poder lograr y encontrar certeza más que nada en el diario vivir y en la forma también en que podemos ir atreviéndonos a cuestionar la vida y ser también personas pensantes, personas que sienten, personas que reflexionan sobre algo tan importante como es la sexualidad. La sexualidad en sí, vamos a empezar, ¿no? Como dentro de lo básico, nosotros nacemos, ¿cierto? Con un sexo designado. El sexo designado es hombre, mujer o intersexo. El intersexo son personas que nacen con sus genitales no completamente definidos y el intersexo no es legal en todos los países, entonces por eso no es tan conocido tampoco. Pero desde ahí, ¿no? Se empieza a hacer una apertura en torno a lo que creemos también que es y qué es lo que nos trae también la palabra sexo, porque siempre lo llevamos, ¿no? Hacia ese lugar donde es segmentario y tiene que ver con los vínculos sexuales. Pero los vínculos sexuales y nuestra sexualidad es completamente amplia. No solamente se trata de tener sexo con alguien o compartirnos de manera sexual con alguien, sino que es entender que nuestra vida y el vehículo que nosotros tenemos para llegar aquí y ser lo que somos ahora, el cuerpo que somos ahora, es a través del sexo. Nosotros nacemos
como a través de una experiencia sexual. Amamantamos nuestros primeros vínculos con nuestra madre es a través de la sexualidad, por el contacto de nuestra boca a el pezón, a la mama. Y así, ¿no? Nos vamos transformando y nuestro cuerpo va cambiando a través también de nuestra sexualidad. En las mujeres, la menarquia, en los hombres o varones, la espermarquia. Entonces, ¿no? Desde ahí empieza también un desarrollo interno en conjunto, como a todo un movimiento corporal, un concierto hormonal que nos invita también a ir hacia una forma de pensar. Y eso también tiene que ver con un contexto sociocultural donde nos desenvolvemos. Desde ahí nos empezamos también a definir qué es para nosotros y cada uno en nuestra propia individualidad, qué es la sexualidad. Entonces, no, de la manera en que le estoy explicando es como la base desde donde también nos sirve poder entender. Entonces, no, desde aquí también se van desglosando, ¿no? Distintos temas que nos traen también aquí al presente y la convocatoria también de esta masterclass, que es la sexualidad y el placer. Muchas de las consultantes que yo recibo, muchas de ellas, los problemas que tienen es que me dicen que no pueden llegar al orgasmo, que se sienten verdaderamente desconectadas de su sexualidad o de su placer. Entonces, dentro de las primeras cosas, ¿no? Que empezamos también a vislumbrar es cómo está tu vida hoy en día si tú te sientes en ese ámbito, te sientes ahí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los factores mismos, ¿no? Del estrés hacen que estemos también como inmersas en una bioquímica que nos genera también la limitancia de poder sentir ese placer, porque el placer se siente de manera relajada, no hay otra forma de poder sentirlo. Incluso también en la apertura de nuestra propia sexualidad también viene de manera relajada. Es imposible sentirse, abrirse al sentir, al gozar, al disfrutar placenteramente nuestra sexualidad si es que estamos estresadas, estresados, si tenemos conflictos también emocionales o no resueltos con nuestra pareja, eso va a interferir en nuestra dinámica sexual. Aquí vamos a hablar netamente, ¿no? De nuestra sexualidad en sí como vínculo y acto sexual, porque recordemos que la sexualidad va mucho más allá, ¿sí? Es nuestra vida en el Tao, en la sexualidad, si vemos la naturaleza tiene esa continua danza, ¿no? Los árboles también se aparean entre sí, los insectos polinizando la vida para permitir también esa reproducción. Pero nosotros, nosotras, como seres humanos también, hemos ido explorando otras áreas en torno a la sexualidad y una de esas áreas también es el placer. Entonces, ¿qué es el placer para ti? Y aquí te quiero invitar a que reflexionemos sobre qué es el placer. El placer, ¿no? Nos trae una especie también de eh, nos trae también una especie de regocijo, ¿no? De un algo rico, un estado delicioso, tranquilo y disfrutado que es interno y que recorre todo nuestro cuerpo. Pongámoslo en una materia muy básica, ¿no? Como comer algo que te gusta comer, de comida. Comer algo que te gusta. A la mayoría de las personas les gusta el chocolate, entonces vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Entonces, comer un chocolate, ¿qué es lo que te trae el chocolate? ¿Cuáles son las sensaciones de ese chocolate y cómo también comemos ese chocolate? ¿Cómo nos gusta comer ese chocolate? Hay quienes les gusta explorar el placer de manera más lenta y haciendo que el chocolate se derrita dentro de la boca, por ejemplo. Hay quienes se devoran el chocolate así lo más rápidamente porque les genera tanta satisfacción y tanto placer que quieren sentir todo dentro inmediatamente.
Hay quienes van por cuadraditos y solamente un cuadradito y lo extienden por toda la semana para que eso les dure más tiempo. Y así, ¿no? Entendemos que el placer también es orgánico, que no hay un común parejo, ¿no? Para todas las personas. ¿Por qué? Porque todas pensamos, sentimos y somos de manera distinta. Entonces, por eso, ¿no? Como un poco en el campo de la sexoterapia, en el mundo también en el que nos movemos, las terapias también son muy diferentes, ¿no? Tratar en un mundo de la sexoterapia a cada quien es algo completamente distinto y completamente orgánico también porque va en torno al contexto de toda nuestra vida, ¿sí? Entonces lo que aquí, ¿no? Quiero también un poco compartirte es ir entendiendo los distintos destellos y pétalos también de conocimiento para que podamos entender la sexualidad y el placer también de otra forma. Durante años pensé que el placer era algo que quizás solo ciertas personas no podían vivir. Para muchas personas incluso es algo muy lejano, inalcanzable, casi como una escena, ¿no? De película perfecta, coreográfica, siempre lista en el clímax. Y la verdad es que eh, en la mayoría de nosotras no es así y no siempre es así. Y esto es lo interesante de todo esto, porque nos hemos condicionado también a vivir una sexualidad desde una forma, ¿no? Y es una forma aprendida de la industria pornográfica, de Hollywood, de todo lo que vemos, ¿no? Por aquí, por las pantallas. Y desde esa forma también fuimos aprendiendo, ¿no? A cómo experimentar también el placer en torno a la sexualidad. Entonces muchas veces genera también una dicotomía interna, tanto para mujeres como hombres, de decir como yo no me siento así, no pongo esas caras, no tengo ese cuerpo, mi casa no tiene esas luces, no tengo esa ropa, y así, ¿no? Como en lo concreto, en lo visual. Es inevitable también ese tipo de comparación, ¿no? Entonces muchas veces recaemos en que en el cuestionamiento, ¿no? Muchas mujeres llegan a mi consulta y me dicen como no tengo orgasmos, ¿no? Entonces es increíble cómo empezar a dilucidar, ok, pero ¿qué es para ti también el orgasmo? ¿Qué es para ti también el deseo? ¿Cómo sientes el placer en tu cuerpo? Y siempre les doy también el ejemplo, ¿no? Que les di al comienzo sobre el chocolate para poder empezar a habitar ese deseo que es de manera auténtica en nuestro cuerpo y cómo se va construyendo también el camino hacia el placer, sin culpa, sin apuro, sin expectativas, sin un ideal concreto, sino que en nuestra propia ruta, tiempo, espacio de vida. Entonces aquí no lo expongo también porque si tú estás pasando algo así, en realidad no estás sola, es algo que recurrentemente pasa y nos pasa a muchas de nosotras y a mí también me pasó durante muchos años de mi vida. Entonces al escuchar, ¿no? Tantas veces cientos de mujeres compartiendo lo mismo, cuerpos que se desconectaban, que cumplen, que aguantan, ¿no? Y aguantamos el dolor y cumplimos con la pareja porque hay que darnos y así sucesivamente. Cuerpos que han sido tocados sin consentimiento, que simplemente han sido enseñados para no pedir, para no desear, para no moverse demasiado, no hacer ruido, no expresar. Entonces, ¿no? En esta problemática también comienzo a investigar qué pasa con el cuerpo cuando sentimos placer, qué dice la ciencia, qué nos dice nuestro corazón, qué dice nuestro mundo espiritual también de manera más genuina. Y fui descubriendo en el camino, tanto en mi propio autodescubrimiento personal como en el también colectivo, ¿no? Y también escuchando a las chicas que
que van al diplomado, ¿no? Y escuchando todo, todo lo que rodea. Cuando una persona, una mujer se excita, se comienzan a despertar las zonas del cerebro que están directamente relacionadas con el sistema de recompensa. Se libera la dopamina y esto nos dice que es tan importante, ¿no? El momento en sí y apreciarlo de esa forma. Entonces aquí el sistema, ¿no? eh, de esta recompensa que además también genera la oxitocina, nos empieza a hacer sentir también de una manera más seguras, conectadas, amorosas. La sexualidad no puede ocurrir relajadamente si no estamos seguras. Y desde ahí encontramos y habitamos también la ternura y la amorosidad con el cuerpo entero, porque éste se empieza a organizar bioquímicamente para el gozo. Entonces aquí empieza a haber un aumento de flujo sanguíneo, se sensibilizan los pezones, la vulva se comienza a llenar de vida. Pero ¿qué pasa si hay miedo, vergüenza, o si crecimos escuchando que el placer era sucio, que tus fantasías eran incorrectas, que tu deseo tenía que esconderse? Entonces aquí, este es el punto. Y esto muchas veces es una narrativa que va en el inconsciente, ¿no? Que está tan posicionada que va en en el inconsciente. Entonces, aquí es donde el cuerpo se comienza a desconectar, el sistema nervioso se protege, entonces empieza a emerger también la ansiedad y empezamos a vivir desde el cuello hacia arriba como si el cuerpo fuera una herramienta para sobrevivir, para producir, para sostener a otros y no para sentir. Y por eso hoy en día le tememos tanto al sentir. Queremos tanto controlar la emoción, ¿no? Y aquí yo también me incluyo porque soy humana y nos faltan también ciertas herramientas también emocionales, ¿no? Que nos van haciendo que la forma en que nos vamos comportando también nos vaya limitando en muchos de nuestros aspectos de la vida, en la manera en que nos vinculamos, en la manera en que comunicamos. La mayoría de los conflictos en parejas es la falta de comunicación, es la falta de gestión emocional y herramientas emocionales resolutivas para continuar, ¿no? Y para seguir construyendo. Entonces, cuando empezamos a callar, a callar, a callar, a callar, nos vamos separando, 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 porque no somos capaces en un momento tal, ¿no? Cuando ya está la taza llena de información, no somos capaces de expresar, porque no hay un reordenamiento tampoco, ¿no? Interno. Entonces decir como, ¿por dónde lo abarco? ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Porque siento tantas cosas internamente que no sé cómo decirlo. Entonces ahí hay que ir una a una, no todo a la vez, una a la vez. Entonces, la buena noticia de todo esto, todo lo que he comprobado una y otra vez en el trabajo que yo hago también en mi propia historia, es que el cuerpo recuerda. El cuerpo recuerda cómo es sentir, cómo es abrirse. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez de sentir un orgasmo y llorar en el orgasmo. No es porque algo esté mal contigo. El llorar en el orgasmo es la soltura del control. Y la única forma de poder llegar al orgasmo, especialmente para nosotras las mujeres, es soltar el control. Porque cuando estamos en una experiencia sexual, y si vamos a estar pensando como, puede llegar, puede llegar, puede llegar, estoy a punto de llegar, estoy a punto de llegar, estamos todo el rato en la mente. Y si estamos todo el rato tratando de presionarnos para llegar hacia un punto en particular, no va a suceder. Ese punto nunca va a llegar, porque son otras partes de tu cuerpo que se abren. ¿Cómo es para ti decir que sí desde dentro? No desde la obligación, sino que desde el gozo. ¿Cómo se siente decir que sí? Es relajado, ¿no?
pero es una sensación relajada, segura, aterrizada. Y es de ahí donde el placer se comienza a transformar en algo mucho, mucho más grande, que es una sensación también corporal, genital, que empieza a envolver tu cuerpo. Y aquí comenzamos a entender, ¿no? Que ese placer también es algo que es cíclico, que se mueve, que es una danza, que es un ritmo, que también conlleva la respiración, que es un lenguaje donde todos los sentidos deben estar presentes. Y si tú te estás compartiendo con otra persona, todos esos sentidos también están presentes con la otra persona. El placer se vuelve un derecho genuino, una medicina que cura, que abre el corazón. Llorar no es siempre sinónimo de dolor o tristeza, es también emoción, es apertura. Muchas veces, mujeres, hemos llorado después de una experiencia sexual rica, satisfactoria, y hemos llorado aquello que está atorado, entendiendo que ese llanto también vino a abrir nuevamente nuestro corazón. Y esa es la medicina, porque es nuestra medicina curativa. El Tao y el Tantra lo dicen. Es nuestra propia forma también de poder abrir nuestro cuerpo y hacer que esa energía sexual también sea curativa, como es el Tao curativo. No solamente queda, ¿no? Como en un solo lugar, como que vamos a ir a lo sexológico, lo clínico o lo espiritual como algo intangible. La energía sexual está aquí en tu cuerpo y esto es lo más espiritual que tú tienes. Tu cuerpo, tus manos, tus órganos. Si mis órganos del cuerpo están bien, mi energía va a circular de buena manera. Muchas veces me preguntan, ¿es normal no tener ganas? ¿Por qué no llego al orgasmo? ¿Será que algo tengo mal? Y yo siempre respondo lo mismo, no hay nada de malo en nosotras. Muchas veces solo estamos viviendo en un mundo que ha hecho todo lo imposible para que nos desconectemos también del deseo. Y entendemos el deseo hoy en día como algo netamente superficial, como algo momentáneo, como lo que nos trae, por ejemplo, no sé, una droga, un estado que es momentáneo, un vínculo o una experiencia sexual netamente momentánea, sin profundidad, sin una reflexión, sin habitar otros aspectos y otras emociones también de nosotras mismas. Y esa es la desconexión real desde el deseo, ¿no? Porque el deseo también viene desde un impulso, pero ese impulso también conlleva un montón de otras cosas más. Entonces, aquí el mensaje es sentir que estamos vivas. Y mientras estemos vivas, nuestro cuerpo también lo está. Y tenemos la capacidad de regenerarnos, de volver a florecer, de poder también tener, ¿no? Como otro tipo de conocimiento. Porque el deseo no es solamente sexual, es la pulsión de vida, ¿no? Es tu pulsión vital. Y es lo que nos hace también movernos hacia lo que nos enciende, lo que nos hace reír con los ojos, lo que nos hace también suspirar en paz después de un momento de entrega, de poder habitarse en ese abrazo después que te entregaste, después que soltaste, habitarse de manera segura y poder abrir tu corazón también en eso. Y cuando conectamos con ese deseo, aunque sea poco a poco, aunque sea al principio, sin mucho saber cómo, algo cambia. Nuestra postura, nuestra voz, nuestras elecciones comienzan a cambiar. Nos volvemos más nosotras,
habitando nuestro cuerpo, porque entendemos que nuestro cuerpo, nuestra psiquis y nuestro corazón es digno del gozo, merecedor del gozo, y que ese gozo ya no se negocia su bienestar por encajar. Entonces, verlo así también, ¿no? En este campo sexoterapéutico también es bastante revolucionario. Entonces, vamos, ¿no? Vamos a reconocer también ese acto revolucionario del poder sentir también placer y entender, ¿no? ¿Qué es realmente el placer? ¿Cómo lo sientes en tu cuerpo? ¿Cuál es esa sensación, ¿no? El placer es una sensación expansiva, una respuesta de nuestro cuerpo, de cuando algo se alinea con lo que sentimos que es bueno, sentimos que nos nutre, con lo que nuestro cuerpo, ¿no? Recuerden cuando hablábamos de cuando nuestro cuerpo dice que sí, es esa sintonización, no es exclusivo del orgasmo ni de la genitalidad, ¿no? Placer es lo que sientes cuando algo te enciende desde adentro, cuando una canción eriza la piel, cuando alguien te mira con ternura y te sientes vista, cuando te rozan el brazo y ese toque te recuerda alguna sensación rica, ¿no? Suave, coqueta. El placer es sentir que el cuerpo no solamente sirve para sobrevivir, como lo estamos haciendo hoy en día, ¿no? Con el cortisol, vivir en la sobrevivencia constante, sino que también para habitarse con dignidad, con lentitud, con belleza. Es una forma de volver a una misma, sin justificaciones algunas, ¿no? Sin castigo, sin un deber, sino que simplemente el acto de volver. Y el acto de volver, ¿no? Como entendiendo que es leyendo un libro, metiéndote a una tina, llevándote a pasear, tan sencillo como eso. Incluso acostarte temprano, calentita y querer estar contigo misma. Entonces, si llevamos también el placer, ¿no? Como la medicina, el cuerpo y la ciencia, entendemos que desde la ciencia el placer activa zonas cerebrales que no generan, no solamente generan el bienestar momentáneo, sino que también reparan, reducen el cortisol, activa el sistema parasimpático que nos ayuda también a encontrar la calma, mejora la confianza, la conexión emocional, libera oxitocina, ayuda a regular el dolor crónico, los estados de ánimo y por supuesto también una reparación también de la autoestima. Muchas mujeres tienen experiencias placenteras con regularidad, ¿no? De poder sentirse más creativas, en claridad mental y energía vital en el trabajo con el placer. El placer no es un lujo, no es cosa solamente para algunos, es una función biológica, una necesidad legítima como comer, dormir, ¿no? Como lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Ahora el cuestionamiento es, ¿por qué está tan bloqueada esta área, ¿no? En nuestra vida, ¿por qué está tan bloqueado el placer? Y aquí nuevamente viene, ¿no? Como en la cultura también que vivimos, que ha hecho que el placer sea también un privilegio, eh, muchas veces también, como a lo largo de la historia, ¿no? Como un pecado en nosotras las mujeres, ¿no? De poder sentir placer. Porque desde niñas también nos enseñaron a cruzar las piernas, a no tocar nuestro cuerpo, a que si nos pillaban explorando nuestro cuerpo incluso, nos decían que estaba mal, que eso no se hacía.
a sonreír siempre, a poder estar disponibles para las otras personas, pero siempre, ¿no? Desconectadas de nosotras mismas. Entonces nos enseñaron que el placer se da, pero no se pide, que el deseo ajeno vale más que el propio y que si lo disfrutamos mucho, entonces tal vez algo va a pasar mal. Y así se construye todo esto en el silencio, en la desconexión, y la desconexión también está enlazada también con el miedo. Entonces, aquí hay que encontrar un engranaje, ¿no? Porque entendemos que a través, ¿no? de la ciencia, de lo bioquímico, entendemos y entendimos que el placer nos hace muy bien. Sin embargo, vivimos en una cultura donde el placer está segmentado para solamente algunas personas en ciertos momentos, ¿no? Con, quizás incluso con ciertas sustancias, ¿sí? O de una cierta forma y segmentado también para otras personas aquí, lo que nos convoca a nosotras mismas. Entonces, aquí no viene también un poco el engranaje del trabajo de la espiritualidad también que hay en el placer, porque para muchas culturas, ¿no? El placer también fue una vía de conexión con lo divino, como es el Tao y el Tantra, ¿no? Como es la sexualidad sagrada. La sexualidad sagrada es el legado antiguo del conocimiento de la sexualidad. Y aquí en esto, ¿no? Como en el legado de esa información, se dice que el placer no era algo sucio o prohibido, sino una forma eh, con mucho valor y mucho sentido de poder habitar este mundo. Eh, Entonces, muchas de las ramas no más místicas, de sabiduría, incluso de comunidades indígenas, el Tao y el Tantra mismo, ¿no? Nos dicen que el placer no es lo opuesto a la espiritualidad y que el placer es lo que ocurre cuando el alma dice sí desde el cuerpo. Entonces, aquí hay algo muy bonito, ¿no? Que se da también, por ejemplo, en el Tao curativo, ¿no? Es, por ejemplo, la sonrisa interior, que es sonreírle a los órganos del cuerpo, porque los taoístas decían que era de las primeras artes curativas. Y después, ¿no? Empezar así a explorar también cómo se recorre la energía sexual por todo nuestro cuerpo, desde la base de nuestra columna hasta recorrer nuestro cuerpo completo. Y cómo eso también nos puede ayudar, ¿no? Como a llevar energía a lugares o incluso órganos del cuerpo que están más debilitados. Porque es energía vital y la energía vital debe estar en movimiento, no, no puede suceder de otra forma. Entonces, en ese estado, ¿no? De presencia tan bonita, tan profunda, tan genuina, tan entregada, es justamente la capacidad que nosotros tenemos para poder escuchar nuestro cuerpo, eh, y qué es lo que nos dice también, cuáles son esas narrativas internas que hay, esos condicionamientos. ¿Qué me pasa cuando suspiro? ¿Qué me pasa cuando me hago una caricia? ¿Qué me pasa cuando estoy sintiendo una vibración que no había sentido antes? ¿No? El cuerpo también vibra. Hay orgasmos que son vibratorios. No solamente es el orgasmo como gritado hacia afuera, con, ¿no? Como con una postura y tal, sino que también hay orgasmos más introspectivos, más silenciosos, más vibracionales, porque van en conjunto también con tu respiración. Entonces aquí se trata un poquitito, ¿no? Como de ir encontrando también el placer en lo cotidiano. Y esto es lo más revolucionario que yo siento que pueda haber en torno a, a nuestras creencias, porque entendemos que el placer muchas veces lo ligamos netamente al sexo, pero el placer no es exclusivo del sexo. El placer es comer algo que te deleita profundamente, bailar sin motivo alguno, con el cuerpo sueltecito, sentir el sol en la piel, especialmente aquí donde yo vivo porque hace tanto frío, decir que no cuando algo no te honra, poner los límites de manera adecuada y amorosa.
Elegir relaciones que no te apagan, sentir gratitud por el simple hecho de que estamos aquí y de que estamos también vivas. El placer en lo cotidiano es una práctica de autocuidado. Se puede ver también quizás como una práctica espiritual en sí misma, ¿por qué no? Si finalmente te devuelves al presente, te devuelves a ti. Entonces con esto, ¿no? Reflexiono de cuántas mujeres también en nuestra historia se disculpaban por sentir placer. Y aquí la invitación es justamente, es esa, ya no sentir ningún tipo de culpa, ¿no? Por sentir placer. Entender que nosotras habitamos la ternura, donde el gozo no se esconde, sino que se honra y donde podemos entender que una mujer que goza de sí misma es una mujer auténticamente libre. Y esa libertad también se contagia, porque cuando tú te permites el placer, no solo el sexual, sino que el vital, ¿no? El de la vida, el, todo lo que somos, ¿no? Nos damos el permiso también a una a las otras y podemos decir, ¿no? En el mundo que estamos vivas, estamos aquí y que nuestro gozo, tanto como un derecho, también es algo sagrado para nosotras, que nos sirve volver a retomar. Quizás nosotras más fácil, mujeres más jóvenes, pero también este mensaje va para mujeres madres, abuelas, mujeres que han vivido otros tipos de generaciones, en que les ha costado tanto habitar el placer y al mismo tiempo, ¿no? Se han, no recuerdo esta palabra, como resignado a vivir una sexualidad más condicionada, no tan placentera, más automática. Ir entendiendo que si habitamos una sexualidad auténtica, esa sexualidad siempre cambia. La sexualidad no es siempre la misma, porque nuestras necesidades cambian. Si lo vemos a nivel cíclico, las mujeres somos cíclicas y podemos habitar también nuestra sexualidad de manera cíclica, entendiendo que no siempre estamos iguales. Y eso también hay que traerlo y hay que, ¿no? Normalizarlo. Todo nuestro cuerpo cambia, todo lo que somos cambia. Y honrar también ese lugar es un lugar de honra también interna, es un lugar hermoso porque nos invita también nuevamente a poner esos límites sanos de manera adecuada, de comunicar también desde un buen lugar. Y por eso me encanta, ¿no? El campo también de la sexoterapia, porque en el análisis, ¿no? De nuestra vida, de cómo conllevamos a cabo nuestra vida, de cuando hablamos con las personas, nos damos cuenta de tanto. Y que la sexualidad es más simple de lo que creemos. No necesitamos tantas cosas para sentir un placer que nos satisfaga. Necesitamos primeramente aprender a conectar. Y ese es el puente, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Se desglosa todo un mundo mágico de fantasías, de acciones, de todo lo que tú quieras.
pero es el primer puente de conexión, es el primer puente de confianza y de seguridad que nos hace también poder abrirnos. A mí me encanta en el diplomado de sexoterapia porque justamente vemos todo esto, ¿no? Vemos desde el área de neurociencia, psicológica, pero también desde el Tao y el Tantra, ¿no? Cómo esto también se comporta y vamos haciendo un proceso interno súper interesante, pues ese proceso nos va anclando también hacia una certeza absoluta de cómo es también mi propia vida en torno a la sexualidad. Y desde aquí, ¿no? Aprendemos también a acompañar. Entonces, es tan bonito, ¿no? Como ir reflexionando sobre esto, ir viendo también los cambios de todas las personas que podemos acceder a esta información. Y por eso lo quiero entregar aquí, ¿no? Porque es lo que a mí me importa, que todos podamos acceder a una información que, como dije al principio, que nos invite también a esa reflexión genuina y auténtica para poder encontrarnos finalmente en un espacio donde no finjamos el deseo, ni prestar nuestra piel para una comodidad ajena. Vinimos a habitar este cuerpo como quien reconquista también una propia tierra, que muchas veces y en todas unas generaciones le fue arrebatada también en silencio, y aquí no solamente las mujeres, los hombres también. No vinimos a gozar para cumplir, vinimos a tocarnos desde el alma, desde la piel, a recuperar el idioma por los poros, a sentirnos en el impulso sin pedir permiso para poder reconectar con nosotras mismas. Nuestro placer no se suplica, no se ruega, no se esconde y no se vende por migajas de afecto. Nuestro placer es nuestra propia señal, es nuestra frontera, es nuestra voz sin sonido, pero que lleva danza, que lleva ritmo, que lleva forma. No buscamos el orgasmo como un trofeo, buscamos la rendición suave de nuestro cuerpo, que se permite abrir sin miedo al juicio, sin prisa, sin guión. La sexualidad auténtica no lleva moldes, no es lineal, no es constante, ni tampoco obediente. Es cíclica, es cambiante, es un volcán, es raíz. Hay días en que nuestro erotismo florece en una sola mirada, en un no dicho con mucha firmeza, en una lágrima que se cae sin esconderse. Y hay otros en los que nuestro cuerpo grita que no quiere ser tocada, y eso también es placer. Sabernos también auténticamente libres, porque habitar el placer genuino no es llegar a ningún lugar en particular, es quedarse con una misma, aquí, ahora, sin negociar el gozo por aceptación, sin permitir en dos para encajar. Volver al cuerpo no es moda, es una revolución completamente íntima. Es recordar que no necesitamos ser deseadas para ser deseante. Es tocarnos desde la raíz y recorrernos en ese circuito infinito que tiene nuestro cuerpo, que nos recuerda que somos sagradas, que nos recuerda el amor
que brota a cada momento dentro nuestro y que ese amor es el que nos mantiene también vivas, es el que nos reúne aquí en este presente para poder encontrarnos, para seguir nutriendo y seguir reflexionando también sobre la vida. Con esto me despido. Espero de todo corazón que esta pequeña masterclass te haya servido, haya sembrado en ti algo que te pueda ayudar. Quiero dejarte invitada al diplomado. Eh, Todavía quedan 2 cupos para tomar este diplomado. La idea un poco de este masterclass era darles un regalito al final, pero bueno, sucedió así como así. Y con esto también me quedo bastante em, contenta también por lo inspirador que fue también compartir con ustedes. Un abrazo muy grande y bueno, nos seguimos encontrando, nos seguimos viendo y espero que nos podamos encontrar en alguno de los cursos que hacemos por Raíz. Un abracito muy grande donde quiera que te encuentres. Chao, chao.